Bienvenido a Universo y a un espacio donde el conocimiento antiguo cobra vida. Aquí encontrarás audiolibros de magia con libros disponibles en formato digital y en impresión de lujo. Prepárate para descubrir los secretos que han trascendido el tiempo. Introducción. Un par de años antes del Millennium Bug, en la calle principal de Glastonbury, en Inglaterra, había una librería que le ofrecía un homenaje continuado a Arthur C. Clarke. Al año siguiente, camino a Escocia, volando en la British Airways, volví a tropezarme con un texto de esta especie de Julio Verne del siglo XXI, autor de unos 80 libros de ciencia ficción, y que vivía hacía 35 años en Sri Lanka, al sur de Asia. Clarke acababa de publicar 3001. Odisea Final, última obra con la que cerró el cuarteto comenzado con 2001, Odisea en el espacio, publicada en 1960 y dirigida por Stanley Kubrick para el cine. En 2001, Odisea en el espacio, con menos aburrimiento y más colorido, predecía lo mismo que Marshall McLuhan, la llegada del Servicio Global de Información que, apenas 2 años antes de esa fecha premonitoria, ya nos empezó a desbordar. Clarke, sin embargo, no decía que él ejercitara la predicción, sino que extrapoló al futuro las consecuencias extremas del conocimiento existente. Fijémonos, no obstante, en una obrita suya del año 1962, Productos del Futuro, en la que sugería, entre otros, el siguiente listado de perspectivas futuribles. Alunizaje para 1970, aterrizajes en planetas y radiotelefonía personal para 1980, inteligencia artificial para 1990, librería global para el año 2000, control del tiempo meteorológico para el 2010, contacto con extraterrestres y bioingeniería para el año 2030, control de la gravedad para el año 2050, educación por medios mecánicos y vida artificial para el año 2060, velocidad cercana a la luz en el año 2070, la inteligencia de las máquinas superior a la del hombre en el año 2080, encuentros con entes extraterrestres e interacción directa de la realidad externa con el cerebro para el año 2090. Y en el año 2100, la inmortalidad. Como bien dice Clarke, y vistos los avances y los arrumbamientos de los límites autoimpuestos por toda clase de comunidades científicas en los últimos 20 años, prever este escenario no es tanto cuestión de adivinación como de extrapolación prospectiva de los conocimientos actuales y su desarrollo natural. Una de las tesis más temibles y discretas en las teorías psicobiológicas, comenzó a tomar cuerpo en los años 70 con el libro de Selfish Gene, de Richard Dawkins, replicada o mejorada, entre otros, por Daniel C. Dennett y más recientemente por Aaron Lynch. La cuestión no es baladí y podemos iniciar su explicación con una sentencia de Bart Kosko, en su Fuzzy Thinking, de 1993, mientras analiza un nuevo modo de pensar matemático que no sea blanco y negro, el de la lógica de los conjuntos borrosos. Todas las ideas vienen de otras. Es el nihil novum sub sole del Eclesiastés. Detrás de esta sentencia se esconde el hecho de que las ideas son tan substanciales como la materia y, al igual que para el mundo material, se predica para ellas el principio de que nada se crea ni se destruye, sino que se transforma. De ahí la imposibilidad de acabar de raíz con cualquier sistema de pensamiento solo con la mera voluntad de proponérselo, de hacer el vacío mental en una tarea semejante a la que pretendía la fenomenología husserliana con la epoge, o lo que pretende el sistema de comprensión del mundo de Carlos Castaneda y su clan de practicantes del vacío mental. El mundo de las ideas tiene una substancia que hay que tratar transformándola con ciertos métodos que van descubriéndose poco a poco. De hecho, la academia, con una estructura bocetada por el filósofo historicista Thomas Kuhn ya en los años 60, se sabe que funciona por modas que se adhieren a una verdad operativa, verdad que denominan científica porque coincide mayormente con los hechos frecuentes y eficaces de la época, pero que a medida que son contrastados por otros hechos o por la evolución de los existentes, va siendo suplida por nuevas verdades que la suceden. El ejemplo clásico es el de la sustitución del paradigma newtoniano por el paradigma einsteiniano, y de ahí viene la tecla continua de nuevos paradigmas con que a cada rato se intenta arrastrar al éxito una nueva tesis, como si de una campaña de Coca-Cola se tratara. La verdad no existe sino como substancia neutra, substancia eidética, que se transforma continuamente.
La pesantez de la materia idética es, sobre todo, contrastable en la universidad, donde diariamente salen refritos reflexivos basados en citas de lo que otro dijo, o de lo que dijo quien fue elegido como lumbrera de su época. Este fenómeno es frecuente hasta el aborrecimiento en las facultades de humanísticas, en las que ideas rancias arrastran durante años a generaciones que no pueden luchar contra ellas. El kantismo, hegelianismo o germanismo en filosofía, el materialismo histórico en historia, o la jurisprudencia como columna vertebral del derecho, son casos que sufrimos todos los días, productos que, tras conocer la dinámica de las ideas como substancia indestructible, inclinan más que a suponer un borreguismo enfermizo en la enseñanza universitaria, a sospechar que las ideas son entes biológicos inmateriales que tienen su propio desarrollo independiente de las voluntades de las cabezas en las que viven. La grandeza de los descubridores de nuevos conocimientos está, justamente, en dar un giro forzoso al camino reproductivo que las ideas por sí mismas emprenden, nada más contagiar una comunidad de cerebros pensantes sobre los que descanse la tarea de desarrollar o preservar ese conocimiento específico. Las ideas, ha propuesto Richard Dawkins, son las unidades básicas de transmisión de la cultura, unidades básicas a las que propone denominar meme, cuyos comportamientos son paralelos a los genes, que soportan la pervivencia de la vida en el mundo de la materia. Un meme es la substancia básica con la que se elaboran los sistemas de creencias. Los sistemas de creencias pueden ser, en función de la perspectiva desde la que se les analice, religiosos, culturales, científicos, políticos, rumorológicos incluso. El meme, como substancia básica que soporta los sistemas eidéticos por los que se guían los seres vivos, se encarga de hacer pervivir conceptos tan abstractos como Dios, tan operativos como liberalismo, tan abstrusos como ciencia matemática. No es de extrañar que navegando por el mundo de las ideas humanas a veces nos dé la sensación de cuánto parecido hay en el énfasis a la hora de defender una idea científica, el marxismo o la lógica matemática bivalente, por ejemplo, hasta el punto en que parece que se esté defendiendo una idea religiosa. No es de extrañar, siempre que entendamos que todos son memes más o menos elaborados, pero capaces de sobrevivir y reproducirse. La idea de Dawkins llega, apoyándose en una traslación casi paralela del comportamiento biológico de la genética reproductora de los seres vivos, a la memética reproductora de las ideas que guían a esos seres vivos. La idea de Richard Dawkins, ciertamente conspiranoica, propone que hay seres con entidad propia, los memes, cuyo objetivo es perdurar utilizando los cuerpos de los seres en los que se manifiestan, como materia para inmortalizarse, como hardware que nace, crece, se reproduce y muere dando paso a nuevos replicantes. Los seres humanos, por ejemplo, son la materia dentro de la cual viven y se reproducen los memes que han logrado desarrollar las diversas ideas que esclavizan al hombre y que se organizan, como la materia viva, y se dividen en especies y subespecies, y buscan, a la postre, su propia supervivencia. Esta tesis de Dawkins, que sigue en franco desenvolvimiento, posibilitaría un desarrollo paralelo al que Mendel inauguró cuando descubrió las leyes del comportamiento genético y pudo iniciar un proceso de influencia y conocimiento sobre los nuevos seres, hasta llegar al día de hoy en que ya se está clasificando el genoma, o utilizando el rastro del ADN para perseguir o localizar a quien quiera que sea, o construyendo nuevos seres por la manipulación genética de materia viva previa. En el mundo de los memes, pues, sería posible, y sería probablemente una consecuencia de la voluntad de esos propios memes, localizar, abortar o reproducir ideas y sistemas de ideas de todo tipo, religiosos, culturales, científicos, etc. Sería posible emprender una clasificación de unidades eidéticas básicas con las que construir por encargo inimaginables sistemas de ideas que producirían mundos de todo tipo. Como se habrá observado, comencé escudándome en un escritor de ciencia ficción, Arthur C. Clarke, para hacer posible la elucubración fantástica hasta el punto en el que hemos llegado, y por cierto, la lista de perspectivas de Clarke no parece ya un objetivo imposible a estas alturas del milenio. Algunos llevan ya ejercitando prácticamente las ventajas de controlar los memes, lo cual se puede entender en términos distintos como controlar la mente.
Otro escritor de ciencia ficción ya fallecido, Ronald Duvall, fundador de la cienciología, utilizó muy hábilmente la capacidad de manipulación que hay en los memes, también Carlos Castaneda y su grupo y un sinfín de comunidades de control mental que se encargan de sacar jugo pragmático a la substancia idética hasta límites insospechados y a los cuales, alegre e inocentemente, catalogamos en Occidente de sectas. Si la lista declara que va por buen camino, allá por el año 2090 lo habremos entendido, y se conseguirá, 10 años después, la inmortalidad. Claro que los humanos seguirán naciendo, creciendo, viviendo y muriendo, pero ya se habrán convertido en obedientes células sin voluntad propia, como lo son las células del ojo que se mueve a través de estas letras que está usted leyendo y que pertenece a usted, y a cuyas células y cuyo ojo no les queda otro remedio que obedecerlo a usted. En el futuro próximo, si las cosas siguen por el camino que van, usted será una célula a la orden de su meme. El 12 de diciembre de 1991 conocí a Carlos Castaneda, en Madrid, y sus enseñanzas significaron para mí la culminación del grado de sospecha con el que, por mi cuenta, me había confrontado a las formas occidentales de pensar y conocer el mundo. No obstante, la experiencia con Carlos Castaneda fue asaz paradójica, pues, al parecer, tropecé con él en el periodo más desintegrador, desmitificador y ridículo de su trayectoria. Como resultado quedé, en el campo del pensamiento, huérfano de todo origen, laico, entumecido por la incoherencia de las formas de enfrentar el mundo, ya fuera pensando o sin pensar. Sin embargo, en toda esta aventura existencial fue tomando cuerpo una premisa rara, repetida últimamente por Carlos Castaneda y sus adláteres. La mente es el volador, enigmática afirmación que, para entenderla bien, exige una más detallada descripción de los hechos, de los encuentros y desencuentros con Castaneda, a fin de colmar la curiosidad de quienes gustamos de explicaciones que nos señalen un camino, o un instrumento descriptible, capaces de intervenir en la realidad modificándola. Pero el conocimiento no depende de que las comunidades científicas o sociales lo permitan o no. Y desde luego, el conocimiento del que se habla en este libro, a fuer de ser explícito, es un conocimiento como el de las artes marciales. Solo lo intenta refutar quien no lo ha visto, pero no quien lo ha vivido, porque ocurre. Y lo que es más importante, implica muchas y novedosas cosas para esta humanidad a punto de perderse en la inanidad y en la catástrofe, pero que, como siempre, seguro que se salva por carambola. 1. Kalachakra y el Milan Bardo. Instigado por la persecución del misterio de la meditación sentada, acudí en la segunda mitad de los 80 en busca de la iniciación de Kalachakra, del budismo tibetano, que en su forma más compleja y secreta abarca la creación de cientos de figuras, y la recibí del Lama Gemgon Kongtrul Rinpoche, uno de los 4 regentes del Karmapa, y discípulo de Kalu Rinpoche. Al regresar a la habitación en la que yo me quedaba a descansar, recitando el mantra transmitido, y a la espera del siguiente día, segundo de los 5 en los que la iniciación tardaba en recibirse, mientras intentaba hacer el vacío, o sea, parar el diálogo interno viendo las cosas pasar, lo que en budismo tibetano se denomina sunyata, o sea, ausencia de toda idea acerca de cómo existen las cosas, vino sobre mí un chorro de luz brillantísima y amarillísima, que me hizo pegar un brinco de miedo. Me lancé hacia el interruptor de la luz para prenderla, tropecé en la cama, me caí al suelo, me levanté como pude y por fin la encendí. Me miré, asustado, al espejo. Abrí los ojos y acepté el hecho casi con normalidad. Y ese fue el error. El casi. Tan pronto como me ocurrió la casi normalidad, esta se nutrió de escepticismo. Al punto, y calculo que en el lapso de un segundo, o sea, en el de muchos nanosegundos, pensé en 3 explicaciones razonablemente válidas para aquel fenómeno. Una era la de una alucinación provocada por el estado ya descrito de tranquilidad superior al normal. Otra era la de que tras aquel ribete luminoso había un juego óptico que producía una ilusión. Finalmente, llegué a pensar, incluso, que algún tipo de producto en mi ingesta estaba afectando a mi percepción normal. Este venerable Lama Gemgon Kongtrul, que cuando lo conocí tenía cerca de 30 años, falleció en un accidente de tráfico en la primavera de 1992 en una de las carreteras de Bután, en los montes Himalayos. No obstante,
Posteriormente, a cuenta de disidencias respecto a una divinidad iracunda bastante feucha, Dorje Shungden, con la que hacen prácticas los budistas dependientes del Instituto Manjusri de Inglaterra, seguidores de Kelsang Gyatso, hubo encontronazos mortales entre los oficialistas del Dalai Lama y estos tradicionalistas, lo que provocó, se dice, matanza de guardianes del Dalai. Unos llaman supersticioso al Dalai Lama, y otros dicen que Kelsang Gyatso los quiere condenar al infierno budista, un infierno que en esencia es ilusorio. 4 escuelas existentes en el budismo tibetano subsisten en el exilio, fuera del Tíbet, de donde fueron expulsados en los años 50 por los chinos de la Revolución de Mao. Estas escuelas son todas producto de un mismo y secular origen, como si dijéramos los franciscanos y los jesuitas, entre los cristianos. Tienen los Karmapas entre sus antecedentes Actilopa, Naropa, Marpa, Ganpopa y Milarepa, por citar a los exponentes que han sido más parabólicos para Occidente de la vía budista tibetana denominada Vajrayana o Camino del Diamante. El linaje Karma Kagyu fue el primero que inició en el Tíbet, hace siglos, la tradición de búsqueda de las reencarnaciones de sus hombres de conocimiento más adelantados, una vez estos dejaban el cuerpo en circunstancias en las que, ciertamente, parecían dominar lo que el budismo tibetano estima como estado intermedio de la muerte, o bardo de la muerte. Este sistema se ha extendido al lamaísmo en general, ha durado hasta nuestros días, y en España se hizo popular a raíz del descubrimiento de la reencarnación del lama Yese en el niño granadino, al que se le puso por nombre Osel. En el budismo tibetano, hoy día, hay más problemas políticos que problemas de percepción de otras realidades. La cuestión es que el bagaje de sabiduría y de conceptos entendidos directamente desde la experiencia de más de 1000 años, nos ha legado actitudes para encarar lo desconocido bastante eficaces. Después de quebrar los ritos de paso y las jerarquías que pude, internándome dentro de la práctica concreta del budismo tibetano, y llegando incluso a estudiar sánscrito y tibetano en un acto de confusión propio de los que pasan a formar parte de una secta por la absorción de todas las formas externas de relación social, vestimentas, frases hechas, lenguaje, respeto de horarios, ejercicios disciplinares, hábitos en la comida, etc., entendí lo siguiente. 1. La meditación sentada es un ejercicio de vacío en el que no se define el objeto o el estado, sino que el maestro budista intenta siempre romper cualquier meta conseguida, con la intención de proseguir más allá. La meditación sentada es un primer paso para parar el diálogo interno habitual del humano, diálogo a través del cual se produce su socialización, siendo la socialización el fardo del que hay que liberar al humano que busca la trascendencia a otra realidad. 2. El tantrismo no es un ejercicio en el que se intenta vivir una experiencia de placer máximo, sino una sutil experiencia en la que las corrientes de placer o de dolor que experimenta el ser humano, y que son la causa de su deriva existencial, se consigue que pasen sin afectarlo, como energía pura, confiriéndole una paz y una iluminación indescriptibles en tanto que quedan fuera de la posibilidad de apalabrarlas humanamente. 3. El budismo tibetano guarda 2 hallazgos tradicionales. El Milan Bardo y el Bardo de la muerte. El Milan Bardo, o bardo del sueño, es el acceso con la fuerza o la energía de la conciencia al mundo del sueño. Ejercicios repetitivos, como el mantram o las meditaciones en la Yidam, van trasladando la conciencia a otra realidad. Y trasladan al practicante, de hecho, a otro mundo. El mundo del sueño, el Milan Bardo. 4. En el mundo del sueño han estado otros practicantes, desde hace cientos de años, antes que nosotros. En una tradición como la reinaugurada por Castaneda se le llama segunda atención. Esos practicantes antiguos, anteriores, de origen históricamente incierto, han ocupado lugar, han conquistado territorios, como lo ha hecho el hombre en el planeta en el que vivimos. En cada uno de esos territorios permanecen seres de todo tipo. En el budismo tibetano se han colocado las yidam, formas divinales que se clasifican como airadas o pacíficas, según infundan paz e iluminación o pavor y horror. Se trata de ir más allá de sus atributos y de sus formas, que están preestablecidas por los practicantes que las realizaron en su día. Frente a ellas hay que ejercitar la sabiduría de que todo es ilusorio.
El practicante que lo consigue tiene la posibilidad de superar el vértigo desintegrador de la muerte, momento en el que atravesará los bardos, es decir, los estados intermedios, y sufrirá un proceso de desintegración y enfrentamiento a cielos e infiernos. Si ha ejercitado a lo largo de toda su vida, cruzará con éxito, con inmutabilidad iluminada, el territorio del bardo de la muerte, y quedará libre de la rueda eterna de las reencarnaciones. 5. El budismo tibetano, al crecer como sincretismo de dos culturas que unieron sus saberes, la del budismo originario de la India y la de la religión Bonpo del Tíbet, produjo prácticas de enfrentamiento a situaciones duras. Las prácticas del Chod, en las que en plena realización de la Yidam, una vez identificada con el practicante, se da un segundo paso que consiste en que la Yidam despedaza al practicante y lo devora. Estas prácticas se llevaban a cabo en cementerios o lugares de semejante cariz. En el contexto en el que surgieron no dejaban de ser brutales agresiones encaminadas a producir un estado de separación de la realidad ordinaria que, una vez superada, conferían al practicante el poder de la inmutabilidad para cruzar el bardo de la muerte. 6. El mundo moderno, que no es ya ni occidental, ni no occidental, ha hecho desaparecer la fuerza originaria del budismo tibetano, ha arrastrado sus hallazgos en lo desconocido a Hollywood y a las mesas de independencia de la ONU. Las luchas entre facciones pro-Dalai o pro-Manjursi, por no hablar de las diferencias entre el Panchen Lama y el Dalai Lama, marcan el final de una tradición que, ahora sí, vive en la clandestinidad, fuera de la estructura colorida y folclórica de un pueblo del que el espíritu del misterio ha desaparecido discretamente. 2. Los decretos de la metafísica de Condimentes y las convocatorias de Nivelle Goddard. Inserto, pues, en el estudio entre trascendental y antropológico de la experiencia interna, trabé contacto con una joven en Las Palmas de Gran Canaria. El jaleo comenzó cuando, allá por 1990, tuvo una experiencia mística, según ella, un ataque de histeria, según un amigo suyo, y ambas cosas según yo mismo. Recuerdo de su relato místico que ella narraba que se había convertido en una con el universo, que había experimentado el origen, el final y el eterno devenir de todas las cosas, viendo a la humanidad entera refundida en un solo humano que evolucionaba en su forma desde mono a superser, y que en ese estado, que comenzó absorbiéndola en la cocina de la casa en la que vivía, mientras miraba el sol del alba a la hora del desayuno, llegó a permanecer toda la mañana, e incluso paseó a lo largo y ancho de la playa de las canteras hasta que dejó, poco a poco, de estar poseída por esa experiencia de supraconciencia o conciencia de la unidad. Hacía unos años que aquella mujer, profesora de preescolar, había utilizado la técnica de los decretos, que había aprendido de un cuerpo popular de conocimiento de origen venezolano denominado la metafísica de Condimentes. Por el uso de esa técnica había trabado amistad conmigo. Había redactado con sus dedos y escrito en un papel cuadriculado una afirmación, siguiendo las indicaciones de dicha metafísica. Estudié en la Universidad Española Filosofía Occidental, y cuando me hablaban de metafísica, palabra pedida prestada de Aristóteles, no admitía otro concepto serio y fiable que el de ese griego loco. Con el tiempo y las experiencias, pude entender que el utilizar inadecuadamente las palabras, académicamente hablando, no tiene la mínima importancia, siempre y cuando los actos y los sucesos que predican sean eficaces prácticamente en la vida. Y en efecto, esta entonces joven maestra de preescolar, había utilizado la fuerza del control mental de la metafísica popularizada al estilo de Condimentes. Condi fue una venezolana, actriz, cantante, pintora y escritora, fallecida el 24 de noviembre de 1979, y que predicó una oscura tradición auspiciada por el elusivo conde de Saint-Germain, personaje que se supone vivo hace unos siglos, y que habla de que el bienestar y las metas que nos propongamos en la vida se pueden conseguir en base a decretos. Los decretos son deseos que se escriben en papel afirmando lo que queremos conseguir, o bien se recitan con una práctica tan universal como extendida, y que siempre es utilizada por las sectas. Se interrumpe el pensamiento en ciertos momentos, o todo lo continuamente que sea posible, o antes de actos como el comer, el dormir, o el levantarse al alba. En ese momento se recita mentalmente la fórmula que recoge nuestra ambición.
Se dice que si la meta es espiritual, o sea, no se corresponde al deseo de un bienestar material, los entes invisibles encargados de que se produzca lo auspiciado en el decreto lo conceden sin efectos secundarios. Lo cierto es que con el rubro de metafísica de condimentes millares de personas, preferentemente mujeres, aunan las fuerzas mentales y consiguen pequeñas metas que se proponen según sus respectivos problemas vitales. Una vez conseguidas esas metas, lo agradecen a las entidades o métodos invisibles que se lo han permitido, y con ellos se enganchan definitivamente a ellos. La fuerza mental desarrollada queda cautiva de la sumisión al rito, al agradecimiento al ente invisible, o al maestro visible y humano que les ha dado la clave, y se desarrolla más cuanto más relación de respeto existe con ese ente, método maestro. Carlos Castaneda mismo cayó en una trama semejante, según cuenta su ex esposa, Margaret Runyan Castaneda, en un libro que escribió casi 25 años después de haberlo visto por última vez en 1973 y haberse convertido en un brujo representante de una oscura tradición mexicana. Efectivamente, Margaret Runyan, en A Magical Journey with Carlos Castaneda, publicado por Millenia Press, Canadá, 1997, relata cómo conoció a Carlos Castaneda, cómo quedó prendada de él y empleó el método de un maestro que, en aquel entonces, ella seguía, llamado Neville Goddard, método que éste llamaba imaginación controlada o sueño controlado. Margaret Runyan explica cómo en diciembre de 1955 llegaron a su apartamento en 5301 W. 8 TH Street, Lidete Maduro y su amigo Carlos. Oh Margarita, este es mi amigo Carlos, de Sudamérica. Carlos Castaneda no le dijo nada y ella quedó intrigada. A los pocos días fue Margaret a visitar a Maduro y, previendo que estuviera allí Castaneda, llevó consigo un libro, The Search, escrito por Neville Goddard, y se lo dio a Castaneda. Castaneda le contestó que él estaría feliz de hacerle a ella un busto en terracota, lo cual era su especialidad. Margaret escribió en la cubierta del libro su nombre, dirección y teléfono. Carlos prometió leerlo y devolvérselo. Margaret cuenta que Goddard era un nativo de Barbados que emigró a la costa oeste donde se instaló como maestro espiritual. Anteriormente Neville Goddard había tenido un maestro hindú llamado Abdullah. En sus conferencias mezclaba citas de Platón con otras citas de la Biblia o de William Blake. Dios es la conciencia del yo soy, decía Neville repitiendo uno de los dictados básicos de esa metafísica popular de que antes hablé, atribuida a Saint Germain por Condi Méndez, y que también encontramos en Gurdjieff, o en bastantes maestros hindúes. Cristo está en vuestra maravillosa imaginación humana, decía Neville. Todo, absolutamente todo, tiene significado. Margaret Runyan escribe otras sentencias de Neville. Todo está dentro. En el interior, en la imaginación, de la cual este mundo mortal es como una sombra, y un día, como Nabucodonosor, usted encontrará que nunca ha vivido, ni nunca ha muerto, excepto en el sueño. Margaret Runyan esperó a que Carlos la llamara, pero no ocurrió así. Esperó 6 meses. Y entonces empleó una de las curiosas enseñanzas místicas de su maestro Neville, la que llamaba imaginación controlada, que consistía en concentrarse intensamente en una meta hasta conseguir hacerla realidad. Neville recomendaba a sus estudiantes conseguir sus deseos utilizando el inconsciente a través de los sueños. Les decía que buscaran qué querían conseguir y que se concentraran en el fin deseado por la noche, antes de caer dormidos. El sueño procesaría las instrucciones a la mente subconsciente. De esta manera, durante 6 meses, enfoqué toda mi energía mental y un sábado por la noche, a las 9, en junio de 1956, Carlos me llamó y me preguntó si podía venir a enseñarme algunas de sus pinturas. Margaret le preguntó por Lidete, pero él le dijo que no tenía ni idea de quién era Lidete. Pensó Margaret que era una broma, pero cuando lo conoció mejor, supo que Carlos Castaneda borraba así su pasado. Pretendía no haber oído hablar nunca de esa persona. Carlos Castaneda utilizaría luego esta técnica universal, por incorporación, o porque dio con ella en sus investigaciones posteriores. 3. Jacobo Greenberg y el Círculo Mágico de Almatriche.
La maestra de preescolar a quien me he referido trataba a Jesucristo, con quien decía mantener línea directa, desuso, un diminutivo que, a su manera, le acercaba a la experiencia de trabar contacto con ese ente que le infundía un sentimiento vital de protección. En lo que los hombres averiguamos si Jesucristo es un nombre de origen hebreo, o arameo, o griego, y luego intentamos ver cómo se escribe correctamente y en qué versículo exacto de la Biblia está citado por vez primera, para luego dirigirnos con el debido respeto hacia él, marcándonos un largo camino que nunca acabamos de recorrer en su totalidad. Las mujeres dicen o las uso, y ya están en contacto con ese ente. La trabazón del armatostre intelectual es lo que enceguece al hombre, al macho humano, y es lo que le impide entrar en otras realidades con la facilidad, justamente analfabeta, con que lo hacen las mujeres y su energía particular. Simultáneamente observamos que la sociedad humana está liderada por los hombres y sus estructuras masculinas, y por eso se desarrolla la técnica de la materia, la ciencia de lo dual, y la política del paternalismo. Los hombres nunca dirán hola, Suso, sino que pondrán al Papa rodeado de vestimentas y ritos con miles de variantes, y hacen que Jesucristo sea una instancia imposible de alcanzar, excepto si el hombre se muere como los hombres dicen que hay que morir. Hombre muerto, hombre conocedor, y así nos va en Occidente. Nos dicen desde niños que vivos nunca podremos saber nada por la única razón de que no nos lo merecemos. Después de aquellos patatus místicos que le dieron a la maestra de preescolar, comenzó esta a comprar la revista Más allá de la ciencia todos los meses. En uno de los primeros números de 1990, apareció un aviso de la celebración de un seminario en el Palacio de Congresos de Madrid. A ese congreso, que pretendía ser sincrético, acudiría Jacobo Grinberg Silverbaum, un mexicano de origen judío, profesor de neurofisiología de la Universidad Nacional Autónoma de México. También Antonio Karam, tibetanólogo discípulo de la Chogyam Trungpa y director de la Casa del Tíbet en México, y Yesel Shemer, un rabino de Tel Aviv, y Don Rodolfo, un chamán mexicano que había sido estudiado por Jacobo, e Iván Ramón, otro chamán mexicano también estudiado por Jacobo y, finalmente, Carlos Ortiz de la Huerta, que se anunciaba como discípulo de Carlos Castaneda, y que hablaría sobre las semejanzas de las enseñanzas de Don Juan Matus y San Juan de la Cruz. Este título de discípulo de Castaneda hizo que muchos de los que habían leído la obra de Carlos Castaneda, al cual se suponía desaparecido en esta o en otras realidades, reserváramos inmediatamente un puesto en el mencionado Congreso de Madrid. Pero en esto que leí un anuncio que advertía que Jacobo Grinberg iba a dar una conferencia en el Club de Prensa Canaria, en Las Palmas, club que, a la sazón, dirigía el escritor Luis León Barreto, autor de Las Espiritistas de Telde. Se lo dije a la maestra de preescolar y fuimos ambos a atender al conferencista Jacobo. El profesor Jacobo Grinberg expuso en dicha conferencia su teoría sobre la latice, una matriz cuyo origen teórico vinculaba, para darle cientificidad al tema, a la paradoja matemático-física de Einstein-Jackson-Podolsky, que venía a predicar algo así como que cada partícula de materia tenía su homóloga en alguna parte del universo. A partir de esta teoría Jacobo intentaba explicar las experiencias místicas o sucesos milagrosos como las curaciones de la curandera Pachita, de quien él había sido ayudante en México durante unos meses. Jacobo prometía intentar enseñarnos algo de lo que sabía en un cursillo que daría la siguiente semana y, para ello, repartió en la sala un panfletito con la dirección, el teléfono y el precio para la asistencia. La maestra de preescolar y yo nos miramos y decidimos apuntarnos a ver qué pasaba. Al día siguiente, en efecto, acudí a una consulta de acupuntura situada en la calle León y Castillo en un viejo edificio con vistas a la Bahía de la Luz. Me cobraron unas pocas miles de pesetas por la asistencia al cursillo que tendría lugar el viernes, el sábado y el domingo en el Colegio Andalucía, situado en un agradable lugar de la isla. En efecto, acudimos al seminario de Jacobo y allí recibimos un sincrético abanico de enseñanzas que cubrían desde la meditación vipassana a la danza sufí, pasando por ejercicios que, decía con gran discreción Jacobo, le habían sido enseñados por Carlos Castaneda. Todavía recuerdo que uno de estos ejercicios, nos reveló 2 o 3, era algo así como apropiarse de una columna invisible delante nuestro y clavetearla con fuerza a ambos lados de nuestros cuerpos, cambiando la posición de las manos para cada lado.
En aquella ocasión practicamos varias meditaciones, algunos ejercicios que entrenaban la memoria más allá de su uso ordinario, y unas salidas al patio para ejercitar pasos de poder, denominados así en alusión a la tradición de Castaneda. Uno de los ejercicios, por ejemplo, consistía en que en el grupo de 30 y pico personas que constituíamos el seminario de Jacobo Grinberg, fuéramos añadiendo y recitando en nuestras memorias los nombres de los otros participantes en orden a su colocación. Y aquí viene uno de mis descubrimientos posteriores. Nosotros 30 juntamos las manos, por orden de Jacobo, y formamos un círculo. Esta es una forma de canalizar cierta energía humana en la que algunos de los participantes entran en contacto con historias, sensibilidades o entidades que, de otra manera, se hacen inaccesibles. Lo comparo a la Ouija o a la escritura automática, utilizada para contactar con entes invisibles de origen todavía inclasificado. Efectivamente, en ocasiones posteriores tuve la posibilidad de insertarme en alguna que otra rueda humana, muy utilizada en este tipo de experiencias para aunar estados meditativos, internalizados, y en los que esa sensibilidad de que hablo circula por las manos y se hace patente al resto de los que forman el círculo. Con posterioridad he observado cómo emocionalmente se crean vínculos entre algunos de los participantes. Este tipo de ruedas son frecuentes entre grupúsculos que practican la interiorización, probablemente a causa de que el efecto de vínculo se potencia. Jamás he visto que gurús o maestros poderosos, como Castaneda, Sai Baba, Maharaji, u otros, lo utilicen. Al contrario, nunca dejan que nadie se acerque a ellos. Todos mantienen su estatus como lo mantendría el más estricto jefe de protocolo de cualquier jefe de Estado. La práctica del tablero de la Ouija es otro de los ejercicios que ponen directamente en comunicación con entidades o sucesos que se manifiestan oscuramente a través de coincidencias o revelaciones de saberes que supuestamente están a buen recaudo pero que, de una manera inconsciente, pasan a la conciencia ordinaria. La cuestión fue que, efectivamente, estando en uno de esos círculos humanos auspiciado en aquella ocasión por Jacobo Grinberg, mi vida tomó una velocidad hasta entonces inusitada. A mi derecha estaba la maestra de preescolar, a la derecha de ella estaba un Relaciones Públicas de la compañía Iberia, enfrente de mí estaba Jacobo, a un lado de Jacobo estaba Colastra, un tantín más allá estaba un industrial canario de la publicidad, a su lado estaba su señora, más al lado estaba el dueño de una librería esotérica y su señora, y así. Pero par 10. Me entró en aquel momento un dolor de cabeza tan grande que tuve que abandonar el seminario. Es lo que, con posterioridad, llamé migraña mágica, en tanto que constituyó una característica física con la que mi cuerpo reaccionaba inmediatamente en aviso de acontecimientos relacionados con la cercanía a los extraños seres con los que luego trabaría contacto. Mi cuerpo inconsciente supo que algo pasó. Cuando regresé encontré a la maestra de preescolar muy animada con el Relaciones Públicas. El librero pululaba amigablemente conversando con todos. Jacobo Grinberg explotaba el misterio del poder sobrenatural de quien se sabía conocedor personal del elusivo Carlos Castaneda y de muchos otros maestros de los que había aprendido innumerables ejercicios y trucos para entrenar la mente, o bien, como él decía, descubrir al observador, esa conciencia que está fuera de nuestra concreción normal. Colastra y Jacobo imprimían con su misterio el suficiente encanto a aquella reunión como para que todos tendieran a preguntarles para saber cosas desconocidas por el común de los mortales. Entre tanto vendían libros que Jacobo había escrito y traído en un maletín, publicados por un instituto universitario de México, el IMPEC, y, realmente, llenos de curiosas informaciones acerca de chamanismo mexicano. Compré todos los libros de Jacobo Grinberg. En ellos Jacobo investigaba o proponía la descripción y la posible explicación de los sucesos sobrenaturales o las aperturas místicas que experimentaban chamanes como don Lucio de Morelos, don Rodolfo, don Iván Ramón, el propio Carlos Castaneda o lo que se oía decir de don Juan Matus, Pachita, y algunos más. Y he aquí que había una segunda edición del seminario de Jacobo Grinberg en Tenerife. Le propuse a la maestra de preescolar ir, cogimos un aerotransportador acuático de la compañía Transmediterránea y llegamos a Tenerife. Nos alojamos en el hotel que estaba preparado para celebrar el evento. Pagué de nuevo otros miles de pesetillas, y a cursear otra vez con Jacobo Grinberg. En esta segunda ocasión me fue muy bien.
No hubo dolor de cabeza porque la circunstancia mágica que me había premonitoriamente advertido de aquella forma, ya estaba advertida, y no tenía por qué volver a expresarse. De nuevo el vipassana, de nuevo el paso de poder, y una cosa que recuerdo que era circular todos en fila por un solar de tierra situado al lado del Hotel Tenerife Tour. Mientras circulábamos nos concentrábamos en las manos, y con el dedo pulgar de cada mano íbamos tocando sucesivamente cada uno de los dedos meñique, anular, corazón e índice, y a cada toque acompasábamos un paso, y a cada paso recitábamos audiblemente las siguientes sílabas sagradas sacadas del sánscrito. Sa, ta, na, ma. Recuerdo que, pese al vacío, pese al silencio interno intentado, Satanama lo memorizaba por asimilación a Satanás, Satanás. Y así íbamos. Satanama, Satanama, Sataná. Al terminar el cursillo nos tropezamos la profesora de preescolar y yo con Jacobo y Colastra. Jacobo se hizo el misterioso, no quería rebajarse a hablar directamente con nosotros, o bien se trataba de que estaba ejercitando el silencio interno, pese a que ya en Las Palmas nos habíamos enterado de que recibía en el local de la Gran Fraternidad Universal para aconsejar o sanar a quien se lo solicitara, a cambio de un discreto honorario. Colastra, con los ojos como huevos, nos decía la maestra de preescolar y a mí que se acercaban tiempos escatológicos, que lamas tibetanos a los que todo el mundo supone gran clarividencia se habían reunido en la pirámide de Teotihuacán, en México, junto a otros chamanes mexicanos, y que ello era señal de que la conciencia planetaria iba a dar un vuelco en pocos años. Más tarde, como veremos, sabría que el mentor de ese encuentro tibetano-mexicano había sido, en parte, Antoni Karam, y que por alguna razón de nacionalismo y espiritualidad clerical, lamas y chamanes, o sus seguidores, habían terminado al palo limpio. En esto que Antoni Karam localizó una fotografía sacada en el transcurso de esos sucesos, y en ella aparecía un punto negro. Agrandada la foto en la parte de ese punto negro, resultó tener la forma de una especie de monstruo humanoide con alas visto de perfil. Y he aquí que en casi la totalidad de los seminarios dados por Carlos Castaneda, Taisa Velar, Florinda Donner y Carol Tiwix, al menos hasta el último al que yo acudí en septiembre de 1996, se aludía a esa fotografía como demostración palpable de que existen unos seres llamados voladores que están continuamente nutriéndose de nuestra conciencia de ser, que esos seres son nuestra mente, que para escapar de esos seres debemos generar el silencio interno a fin de acallarla mente, y que de otro modo no evolucionaremos, sino que terminaremos nuestros días como pasto de tales criaturas que nos tienen a modo de comida, como si constituyéramos humaneros, por hacer la paráfrasis de lo que los gallineros constituyen para nosotros los humanos, y que merece la pena trabajar para romper esa cadena depredatoria y escapar a otro lugar que, hasta ahora, no sabemos en esta realidad muy bien qué es. Al irnos de allí, de aquel lugar tinerfeño en el que se había celebrado el segundo seminario de Jacobo Grinberg, olvidé mi documento nacional de identidad. Sospeché, por mor del código de lo extraño, que aquello era una señal, una advertencia de que yo había perdido mi identidad por algo que todavía no me quedaba claro. Era el código de lo extraño, y empezaba una larga aventura en la que, como menos, vería desaparecer en el camino al librero, a Jacobo Grinberg y a Carlos Castaneda, y terminaríamos separados todos nosotros. Estos conocimientos se comparten sin monetización, dedicando tiempo para que lleguen a quienes los necesitan. Si este conocimiento ha aportado algo a tu vida, puedes hacernos una ofrenda para que la energía siga fluyendo. También puedes adquirir estos libros en formato digital y en impresión de lujo. Encuentra más información escribiendo a 777 creación contenido 777@mail.com. No olvides suscribirte, darle me gusta y dejar en los comentarios si la magia que buscabas te funcionó. Comparte tu experiencia para que juntos sigamos ampliando nuestro conocimiento. Gracias por ser parte de Universoria.